Buenos días a todos. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema del momento de inercia. Habíamos visto el momento de inercia de un sistema de partículas. Ahora vamos a ver el momento de inercia de un objeto continuo, de un cuerpo rígido. Ya no es un sistema de partículas porque a pesar de que está compuesto por muchas partículas, de todas maneras es muy difícil contarlas, ¿cierto? Ya que son demasiadas. Son tantas que forman prácticamente un continuo. Forman un continuo, es decir, una densidad de masa. Puede ser una densidad volumétrica si el objeto está distribuido en un volumen. Puede ser una densidad superficial si es una placa, por ejemplo, si el objeto es en dos dimensiones. O puede ser una densidad lineal de masa, si por ejemplo es una línea únicamente de masa, lo cual puede ser posible si consideramos un objeto demasiado largo, por ejemplo una varilla demasiado larga en comparación con el grosor. ¿Listo? Por ejemplo, como este lapicero, que este lapicero, digamos que no es tan largo, pero si fuera más largo aún, si el lapicero fuera más largo, entonces podríamos decir que el largo de este lapicero es muy grande en comparación con el ancho del lapicero y por lo tanto se puede considerar como una barra delgada. ¿Listo? Entonces, ya los objetos continuos tenemos que tratarles el momento de inercia de una manera distinta, y es que la verdad es que digamos, lo más interesante son los objetos continuos para hacer aplicaciones de torques, para hacer aplicaciones de física en la vida real. Entonces, vamos a ver cómo hacer esa transición entre un objeto continuo y un objeto, entre un sistema de partículas y un objeto continuo. A compartirles acá pantalla. Listo, un momento. Bien, entonces, pasar de un sistema discreto de partículas que ustedes pueden contar con los dedos y que por lo tanto pueden hacer fácilmente la sumatoria de masa por R cuadrado, no se vuelve tan simple cuando tenemos un objeto continuo. Entonces, la fórmula para calcular el momento de inercia que nosotros vimos es la siguiente: sumatoria desde igual a 1 hasta n de la masa de cada partícula por la distancia de cada partícula al eje de rotación al cuadrado, RI al cuadrado, ¿listo? Entonces, aquí uno puede contar partículas. Partícula 1, 2, 3, 4, 5. Puede poner M1, R1 cuadrado, más M2, R2 cuadrado, más M3, R3 cuadrado. Entonces, básicamente, en este caso, supongan que tenemos un sistema de referencia por acá, un sistema de referencia aquí, un momento, un sistema de referencia aquí Y, y por acá X, ¿cierto? Y tenemos un sistema de partículas, es decir, muchas partículas por acá distribuidas en el espacio, por ejemplo, una por acá, otra por acá, otra por acá, otra por acá, partículas distribuidas aleatoriamente en el espacio, pero que nosotros sabemos en dónde están. Entonces, cada una de las partículas las podemos identificar con una posición y con una masa. Entonces, esa posición y esa masa las utilizamos para calcular el momento de inercia. Pero ¿qué pasa si ya no tenemos un sistema de partículas, sino que tenemos un cuerpo continuo, un objeto continuo, con una densidad de masa, con una densidad de masa, pero que en últimas sabemos que microscópicamente está compuesto por muchas partículas? Ya en este caso, no es nada sencillo, nada fácil sumar sobre cada una de las partículas, porque son demasiadas. Sí, son muchas moléculas, muchos átomos, muchas partículas que hacen parte, que forman este objeto. Entonces, lo que nosotros hacemos es como una especie de transición. Aquí el objeto, de todas maneras, tiene un sistema de referencia por acá. El objeto está rotando, o suponemos que está rotando alrededor del eje Z, es decir, un eje que va saliendo de la pantalla, ¿cierto? O sea que el cuerpo pues está rotando hacia allá, está haciendo esto, ¿listo?
Y para poder identificar acá en el objeto, ya no identificamos una partícula, sino vamos a identificar un elemento pequeño, un elemento diferencial, infinitamente pequeño o infinitesimalmente pequeño de masa. Entonces, escojamos, por ejemplo, un elemento pequeñito por acá, un elemento pequeño de masa de ese objeto continuo. Ese elemento de masa es un diferencial de masa en realidad, ¿sí? Es decir, es un pedacito muy pequeño de masa, infinitesimalmente pequeño. Y nosotros también lo podemos ubicar respecto al sistema de coordenadas, perdón, respecto al eje de rotación, ¿listo? El eje de rotación, como está pasando por todo el centro del eje XY, entonces este sería la distancia o el vector posición o la distancia entre el eje de rotación y el objeto, perdón, entre el eje de rotación y el elemento de masa. ¿Bien? Listo, entonces fíjense que se parece mucho al caso de partículas, solo que en el caso de partículas ubicábamos la partícula de masa MI, ahora en el caso del objeto continuo ubicamos es un pedazo de ese objeto, un trozo de ese objeto. Es un trozo infinitesimalmente pequeño de masa dm a una distancia r del centro de rotación. Bien, voy a bajar esto un poquito porque está como muy arriba, a ponerlo por acá. ¿Listo? Entonces, esa transición de un objeto continuo a un objeto discreto implica que la fórmula para calcular el momento de inercia ahora va a cambiar. ¿Listo? La fórmula para calcular el momento de inercia ahora va a ser diferente, va a cambiar. Entonces, vamos a pasar de esto a otra cantidad o a otra fórmula. Uy, perdón. No sé por qué se fue. Un momento. Bajemos otra vez. Listo, entonces vamos a cambiar esa fórmula, que es una sumatoria, la vamos a reemplazar por una integral. Siempre sumatorias hacen parte de sistemas discretos, ¿sí? De partículas, y las integrales las cambiamos para sistemas continuos. Entonces, en este caso, cambiamos el momento de inercia como la integral, ¿cierto? De r cuadrado por dm. Fíjense que la masa para el sistema de partículas era la masa de una partícula. Ahora, si nosotros cogemos un pedacito del sistema continuo, ese pedacito ahora va a tener una masa muy pequeña, una masa diferencial, o sea, una masa infinitesimalmente pequeña. Por lo tanto, la integral se hace sobre esa masa. ¿Listo? La posición puede ser grande. La posición puede ser una posición, una distancia muy larga, pero la distancia muy larga está llegando hasta un diferencial o llega al diferencial de masa que es muy, muy pequeñito. Entonces, el diferencial o la integral se hace sobre la masa, sobre el diferencial de masa. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos el momento de inercia para un objeto continuo. Entonces, depende del tipo de objeto, vamos a tener diferentes formas o diferentes formas para calcular la integral, ¿sí? Vamos a hacer el ejemplo, uno de los ejemplos más simples, ¿sí? Uno de los ejemplos más simples que consiste en calcular el momento de inercia de una barra delgada. ¿Listo? Una barra delgada. Entonces vamos a tener una barra delgada. Un eje de rotación que pasa por el centro de esta barra y que hace que la barra dé vueltas de esta manera, ¿sí? O sea, la barra puede estar rotando alrededor de un eje que pasa por aquí, por todo el centro de la barra. ¿Listo? Por todo el centro de la barra. Voy entonces a colocar acá el ejemplo. Ejemplo. Y el ejemplo va a ser momento de inercia. Momento de inercia de una barra delgada, uniforme, de masa m y longitud L,
alrededor de un eje que pasa por el centro de masa. Por el centro de masa. Lo voy a escribir ahí, centro de masa. Recuerden, CM es centro de masa, ¿listo? CM es centro de masa. Listo, hay que ponerle ese nombre tan largote porque es que es muy difícil identificar el momento de inercia. El momento de inercia cambia dependiendo del eje. Este momento de inercia es 1. Si cambiamos el eje y ahora ya no pasa por el centro, sino que ahora pasa por un borde, este momento de inercia es otro, es diferente. Si ahora cambiamos la rotación y ahora hacemos que esto rote así, este momento de inercia ahora es otro, ¿sí? Y alrededor de cualquier otro eje, por ejemplo, alrededor de este eje, el momento de inercia es otro. Entonces, depende del eje de rotación, el momento de inercia va a ser distinto. Por eso hay que especificar el eje alrededor del cual vamos a calcular el centro de masa. Pero realmente el eje, pues lo vamos a ver mucho mejor en un dibujo, ¿sí? Lo vamos a ver mucho mejor en un dibujo. Por eso vamos a hacer el dibujo de este sistema para que veamos ya el eje alrededor del cual vamos a calcular. Les voy a poner aquí la barra delgada, la voy a dejar aquí. Se me quedó como un poco larga, mejor la voy a un poco más corta. Y es una barra delgada. Por ahí. Listo. Ahí tenemos la barra delgada. Es una barra muy delgadita, longitud L, masa M mayúscula. Es uniforme. Es uniforme, quiere decir que la densidad de masa es la misma en toda la barra, ¿sí? Ustedes se paran en cualquier punto de la barra y van a medir la densidad y les da siempre lo mismo. Por ejemplo, les da 2 kilogramos o 2 gramos, 2 kilogramos es mucho, 2 gramos por milímetro. Un ejemplo, ¿no? 2 gramos por milímetro. Se paran en otro punto de la barra y van a medir la densidad en ese punto, les da 2 gramos por milímetro. Se paran en el centro y les da 2 gramos por milímetro. Se paran por ahí en un extremo, 2 gramos por milímetro. Y si miden la densidad total de la barra, como la masa dividida entre la longitud de la barra, les da 2 gramos por milímetro. Siempre les da lo mismo, ¿sí? Por eso es uniforme, porque la masa está perfectamente distribuida en toda la barra. ¿Listo? Está muy bien distribuida en toda la barra. Listo. Vamos entonces a escoger el eje de rotación. El eje de rotación va a pasar por el centro de masa de esta barra. El centro de masa de la barra, como es uniforme, está muy bien distribuida la masa, entonces el centro de masa está en el centro. Yo no sé muy bien cuál es el centro, pero voy a suponer que es ese. Por aquí va a estar el centro, ¿no? Por aquí va a estar el centro de la barra, o sea, el centro de masa. Entonces, el eje de rotación va a pasar por todo el centro de la barra. ¿Listo? Pasa por todo el centro de la barra. A este eje de rotación lo voy a llamar Y, simplemente para darle un nombre. Le voy a poner y el eje de rotación va a hacer o a permitir que la barra dé vueltas así. Entonces, la barra va a dar vueltas así. ¿Listo? De esta manera. Listo. Pongamos simplemente un eje adicional que es el eje X. ¿Para qué vamos a poner el eje X? Para poder integrar y ya vamos a ver por qué. ¿Listo? Entonces voy a poner por aquí un eje que va a ser el eje X. Lo voy a poner también con verde mejor. El eje X. Bien, entonces tenemos eje X, eje Y. Listo. La barra, simplemente para terminar el dibujo, fíjense que no es infinita. La barra no tiene una longitud infinita, tiene una longitud L. Y como el centro del sistema de referencia XY está en todo el centro de masa, quiere decir que la barra, el extremo izquierdo de la barra se encuentra en una posición L medios. Esta distancia acá es L medios, pero con menos porque está en el eje negativo de las X, y el extremo derecho de la barra, que sería este acá, está a L medios,
¿listo? Que sería el extremo derecho de la barra, ¿bien? Entonces tenemos menos L medios, L medios, ¿listo? Bien, ya tenemos entonces el dibujo completo. Ya ese es todo el dibujo. Ahora vamos a calcular el momento de inercia. Para calcular el momento de inercia, voy a ir otra vez al dibujo que teníamos al comienzo. Permítanme un segundo. Voy a volver acá. Fíjense que en el dibujo que tenemos acá, en este dibujo de aquí, escogemos o cogemos acá un trozo del objeto, ¿cierto? Cogemos un trozo del objeto. Ese trozo del objeto tiene una densidad de masa dm, que es un diferencial de masa, o sea, es una masa muy, muy, muy pequeñita. Entonces, este trocito también lo vamos a coger para la barra delgada. Vamos a tomar la barra delgada y vamos a cogerle un pedacito, solamente un pedazo. Entonces, ¿qué pedazo vamos a coger? Podemos coger cualquiera. Yo voy a poner por aquí un pedazo de la barra, lo voy a dibujar acá. Un poco más grueso que la barra, no quiere decir que el pedazo sea más grueso, simplemente es para que ustedes lo vean, ¿sí? Para que se alcance a notar. Voy a tomar un pedacito de la barra. Naturalmente, este pedazo debería ser más pequeño que inclusive este dibujo. Debería ser más pequeño que ese pedazo, pero para efectos prácticos, para explicación, simplemente vamos a tomarlo así de grande para que ustedes vean cómo es. Listo, tomamos un pedacito de la barra. Bien, ese pedacito de la barra está a una distancia X del eje de rotación. Recuerden cuando hicimos los ejemplos de momento de inercia para el sistema de partículas. Lo que nos interesaba, la distancia que nos interesaba era la distancia entre la partícula y el eje de rotación. Aquí es lo mismo. Aquí nos interesa la distancia entre el eje de rotación y el diferencial de masa. Esa distancia, en este caso, sería X. ¿Listo? Ese diferencial de masa está a una distancia X y tiene un grosor delta X. Perdón, delta X no, dx. Este grosor de acá es dx. ¿Listo? Es decir, un diferencial de grosor, un diferencial de longitud, un diferencial de x. ¿Listo? De X porque la barra está horizontal en el eje X. Por eso el diferencial es de X. Si estuviera en el eje Y sería de Y. Si estuviera en el eje Z, de Z. ¿Bien? Entonces ya tenemos ahí el diferencial, tenemos el elemento ubicado con respecto, al eje de rotación y la masa de este elemento es dm. ¿Listo? Dm. Bien, entonces antes de hacer la integral, recordemos cómo se calcula la densidad de masa. La densidad de masa lineal de esta varilla, de esta barra delgada, se puede calcular como masa sobre longitud, ¿cierto? Masa sobre longitud. Pero también la podemos calcular como dm sobre dx. ¿Listo? ¿Qué es lo mismo? Masa entre longitud. Masa entre dx es exactamente lo mismo. ¿Bien? Masa sobre longitud o dm sobre dx. Es lo mismo. Entonces, el dm lo podemos despejar de acá. Podemos decir que dm es igual a m sobre l por dx. ¿Listo? Entonces, fíjense que el diferencial de masa lo estamos escribiendo en términos de cosas que no varían, como la masa de la barra, como la longitud de la barra, y en términos de una longitud de x. Esta longitud la necesitamos. La necesitamos para hacer la integral. ¿Por qué? Porque es que la varilla o la barra no es infinita. Tiene límites, va entre menos L medios y L medios, es decir, tiene una longitud L. Como la varilla tiene una dimensión bien definida, este de X me va a servir para integrar la longitud o para integrar la varilla entre un extremo y el otro extremo. ¿Listo? Siempre la base para estos ejercicios es construir
el elemento o el diferencial de masa en términos del diferencial de longitud. Ese es el eje central de la técnica para poder calcular los momentos de inercia de un objeto continuo. También para calcular el centro de masa de un objeto continuo, es lo mismo. Nosotros no lo hicimos porque estábamos apenas empezando con las integrales, pero ustedes ya, digamos, han visto integrales, ya han podido ver cómo se resuelven integrales, después ya podemos hablar de esto. Entonces, el secreto de estas técnicas es poder escoger el diferencial de masa, en primer lugar, y en segundo lugar, escribirlo en términos de longitudes. ¿Listo? Ese es el secreto de esto. Fíjense por qué. Porque cuando nosotros escribamos el momento de inercia, nosotros sabemos que el momento de inercia, volvamos acá, que el momento de inercia es la integral de r cuadrado por dm, ¿cierto? R es la distancia entre la masa y el eje de rotación. En este caso, ¿cuál es la distancia entre la masa y el eje de rotación? X. La distancia entre la masa, el diferencial de masa, y el eje de rotación es X, ¿cierto? Es X. Por lo tanto, escogemos la distancia como X. Eso implica que esta integral la vamos a cambiar, la vamos a reemplazar por la integral de x al cuadrado, que sería la distancia entre la masa y el eje de rotación, por el de m. Pero el de m, en vez de escribirlo como dm, lo vamos a escribir como m sobre l por dx. Es decir, esto nos va a quedar la integral de m sobre l por dx. Perdón. De x al cuadrado por m sobre l por dx. ¿Listo? M y L son constantes y por lo tanto pueden salir de la integral. Entonces el momento de inercia nos quedan como M sobre L, la integral de x al cuadrado por dx. Entonces fíjense que esta integral de x al cuadrado por dx se puede resolver muy fácil, ¿sí? Muy fácil. Esta es de las integrales más simples que hay y como esto es física, no podemos dejar la integral así, toda como sin los límites, ¿sí? Hay que ponerle los límites. Hay que poner los límites porque esta barra no es una barra, digamos, con una longitud indefinida, ¿sí? Que no conozcamos, ¿no? Nosotros sabemos que esta barra tiene una longitud de L, o sea, va entre menos L medios y L medios. Entonces integramos entre el borde izquierdo, que está en menos L medios, y el borde derecho, que está en L medios. ¿Listo? Ya tenemos entonces para resolver la integral, sería m sobre l, la integral de x al cuadrado sería x al cubo sobre 3, esto evaluado entre menos l medios y l medios, ¿cierto? Entonces quedaría m sobre l, y evaluamos acá, sería 1/3 de x al cubo, es decir, l medios al cubo menos 1/3 de x al cubo, pero evaluado en el límite inferior, es decir, menos l medios al cubo. ¿Listo? Quedaría de esa forma la integral. Entonces, ¿cómo quedaría al final el momento de inercia? Quedaría m sobre l. Acá adentro, fíjense que yo voy a factorizar 1/3, lo voy a factorizar. Bueno, realmente uno puede factorizar ahí todo, pero bueno, ¿saben qué? Vamos a dejarlo así completo, no vamos a factorizar nada y vamos a poner dentro del paréntesis todos los términos completitos. Sería 1/3 multiplicado por L medios al cubo. L medios al cubo sería L cubo sobre 8. L al cubo sobre 8 por 1/3 sería L al cubo sobre 24, ¿cierto? L al cubo sobre 24. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 3, 24. Lo mismo aquí. Menos L medios con el menos acá, o sea, menos L medios al cubo. Cuando uno tiene menos elevado al cubo, le queda el menos. No se transforma en positivo. Como queda menos, el menos que queda de elevar menos al cubo
se va a multiplicar con el menos de acá afuera. Y este sí hace que cambie a positivo. Entonces, cambiamos acá este menos a positivo. Y quedaría 1/3 por L al cubo sobre 8. Nuevamente, L cubo sobre 24. ¿Listo? Recuerden, menos al cubo da menos 1. Menos L medios al cubo da menos L cubo sobre 24, sobre 8. Con este menos que está afuera, se multiplica el menos por el menos de acá y queda más. ¿Listo? Bien, entonces esto sería M sobre L y aquí adentro quedaría 2L cubo sobre 24. Bien, simplifiquemos lo que podamos simplificar, es decir, L lo podemos simplificar con uno de esos tres, quedarían solo 2. El 2, mitad de 2, 1, mitad de 24, 12. Entonces quedaría al final momento de inercia igual a 1/12 de la masa por L cuadrado. Y listo. Ya tenemos el momento de inercia. ¿Listo? Ya tenemos el momento de inercia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Listo. Bien, entonces ya tenemos calculado el momento de inercia de una barra delgada. ¿Listo? Este es el ejemplo simplemente cómo se calcula un momento de inercia por medio de las integrales. Ya para calcular el momento de inercia de un disco, de una placa, de una esfera, de un cilindro, pues ahí tendríamos que integrar, buscar el elemento de masa, escribirlo en términos de longitudes, como de X, ¿sí? E integrar, ¿bien? E integrar. Pero bueno, eso no lo vamos a hacer porque no es el objetivo principal de este curso. Simplemente les voy a dejar de compartir acá un momento, ya voy a compartir nuevamente la pantalla. Voy a compartir otra pantalla, una imagen que tengo por acá. Listo. Entonces, esta imagen que está acá es la imagen de los cuerpos rígidos. ¿Listo? De objetos con formas geométricas definidas. Son los momentos de inercia básicos. ¿Listo? Los momentos de inercia básicos. Aquí tenemos el momento de inercia de la barra delgada, que fue la que acabamos de calcular. 1/12 m por L cuadrado. Pero puede que el eje de rotación no pase por este punto, no pase por acá, sino que pase por acá en un extremo. Si pasa por el extremo, el momento de inercia cambia. Ya la barra haría esto, ¿cierto? La barra haría esto. Este movimiento de rotación es diferente, o el momento de inercia de este objeto en rotación es diferente al momento de inercia de este objeto por acá alrededor de un eje que pasa por el centro de masa. Es diferente. Entonces, efectivamente acá aparece momento de inercia 1/3 de ml cuadrado, es diferente a este de acá. También está el de una placa rectangular, ¿sí? La placa rectangular en términos de la masa de la placa y fíjense acá de las dimensiones de la placa, A y B. Ahora, ¿qué pasa si la placa, qué pasa si ahora la placa, perdón, el eje de rotación de la placa pasa por un extremo de la placa? Es decir, que la placa ya no rote así, ya no rote así, ya no rote así, ¿cierto? Ya no rote de esta forma, sino que rote ahora alrededor de un eje que pase por acá. O sea, que ahora rote así. Ahora rote así. Que ahí no se ve bien. Déjeme mirar a ver si acá se ve mejor. Que rote alrededor de este eje así. Acá se ve un poco mejor. ¿Sí? Si rota alrededor de este eje, de un eje que pasa por acá, pues el momento de inercia es distinto. Y aquí está en el dibujo. Es este de acá. El eje de rotación pasa por acá. ¿Listo? Pasa por acá. Y el momento de inercia no depende de la ¿cómo se llama esto? Como esto es el ancho, ¿sí? El largo de la, es que no sé, esto es ancho y largo. B es el largo. Entonces no depende del largo, solamente depende del ancho. ¿Listo? De la placa. Un cilindro hueco, un cilindro sólido. El cilindro sólido también es interesante que no dependa
el alto del cilindro. No importa qué tan alto sea este cilindro, siempre el momento de inercia va a ser el mismo, solamente depende del radio. Eso sí, entre más radio, mayor momento de inercia, pero no importa el alto del cilindro. ¿Sí? Entonces puede ser un alto cero, puede ser simplemente un disquito, un disco como esos CDs, puede ser simplemente un CD, un disco, o puede también ser una polea, por ejemplo. Entonces esto nos va a servir para resolver los problemas con poleas. Puede ser un cilindro hueco, una esfera sólida, maciza, o puede ser una esfera hueca, de pared delgada, quiere decir un cascarón, como por ejemplo la cáscara de un huevo. ¿Sí? Si por dentro le sacan todo lo que tiene por dentro del huevo, les queda como un cascarón. Entonces es esto, un cascarón. Bien, listo. Esto es importante que ustedes lo tengan, ¿sí? Que ustedes lo busquen, lo pueden encontrar por internet, se encuentra súper fácil, simplemente pongan momentos de inercia, ya. Y en las imágenes les aparece esto, ¿listo? Estos momentos de inercia, lo importante no es tanto que se los aprendan, sino que ustedes sepan cómo buscarlos, y en dónde buscarlos y cuál usar, ¿sí? O sea, cuando ustedes tengan un problema, tengan un ejercicio que resolver o tengan un problema que resolver, ustedes dicen, bueno, ¿qué forma tiene este objeto? Ah, es una esfera. Entonces van a este archivo o a internet, en internet y encuentran, ah, mire la esfera. ¿Alrededor de qué eje está rotando la esfera que yo necesito? Ah, la esfera rota alrededor del eje del centro de masa. Ah, entonces está. Y listo, colocan este momento de inercia. ¿Listo? Que es una barra delgada que gira alrededor de un eje que pasa por acá por un extremo. Ah, entonces como pasa por acá, por alrededor de un extremo, vamos aquí, barra delgada. Esta no es, porque este eje pasa por el centro de masa. Es este, un eje que pasa por el extremo. Entonces utilizamos este momento de inercia. Los momentos de inercia que más vamos a utilizar son básicamente estos, de la barra delgada, el del cilindro y el de la esfera. Son los que más vamos a utilizar. Puede que utilicemos otros. Si utilizamos otros así como extraño, se los escribiré ahí, les diré momento de inercia igual a tanto. Por lo pronto, estos tres. Bueno, estos cuatro. ¿Listo? Estos cuatro. Listo. Voy a dejar de compartir acá. Y vamos a volver a la pantalla normal. Listo. Entonces tenemos acá ya el ejemplo. Vamos a ver ahora una aplicación. Vamos ahora a hacer una aplicación de cómo se calcula el momento, de cómo se aplica estos momentos de inercia o cómo se aplican los torques para describir el movimiento de un cuerpo rígido. Entonces voy a poner por acá el primer ejemplo que tenemos. Acá, ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. ¿Dónde está? Permítanme un segundo, dejo de compartir otra vez. Lo voy a copiar por acá que ya está, para no, digamos, perder tiempo copiando otra vez el enunciado y todo eso. Ajá, ¿listo? Bien, ahora vamos por acá. Listo, lo voy a volver a compartir. Listo, entonces voy a borrar acá esto. Listo, entonces este sería el ejemplo que vamos a hacer. Dice, la barra que se muestra en la figura se suelta desde la posición horizontal, o sea, desde esa posición que se muestra ahí. Calcule la aceleración angular inicial y la aceleración inicial del punto más extremo de la barra. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es esto. Tenemos la barra amarrada por aquí, ahí en el dibujo está la pared. Yo la amarro aquí con los dedos y lo que vamos a hacer es calcular
la aceleración con la que inicia este movimiento. ¿Listo? ¿Con qué aceleración hace esto? Entonces, en el punto inicial, o sea, cuando recién se suelta, la barra se acelera. Queremos saber cuál es esa aceleración. ¿Cuál es esa aceleración inicial? ¿Listo? ¿Cuál es esa aceleración inicial? Con esa aceleración inicial, calculamos la aceleración, perdón, con esa aceleración angular inicial, calculamos la aceleración lineal del punto más extremo de la barra, es decir, de este punto extremo, del punto acá. ¿Listo? En este caso, de esta barra sería este punto de aquí. Entonces, esta barra tiene longitud L masa M, tal cual como en el caso en el ejemplo anterior, pero la barra está sujeta aquí a un extremo. Entonces, el momento de inercia no es el que calculamos antes, porque el de antes es un eje que pasa por el centro de masa, o sea, por acá. Un eje que pasa por acá, ¿cierto? En este caso no, en este caso es diferente. Entonces, el momento de inercia va a ser, permítanme un segundo, voy a revisar cuánto es que el momento de inercia es un tercio, yo no me lo sé. Me toca ir a mirar la tabla, ¿sí? Importante es saber dónde encontrarlos. Un tercio de la masa por la longitud al cuadrado. Listo, ese es el momento de inercia de la barra delgada, ¿bien? Ese es el que vamos a utilizar para calcular la aceleración angular. Entonces, lo que hacemos para calcular aceleraciones angulares de un objeto continuo, de un cuerpo rígido, es hacer sumatoria de torques. ¿Por qué hacemos sumatoria de torques? Porque es que nosotros, la clase pasada, vimos que cuando nosotros hacemos la sumatoria de torques, nosotros podemos igualar esa sumatoria al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces, ahí podemos calcular la aceleración angular. ¿Listo? De ahí calculamos la aceleración angular. Listo. Por eso necesitamos el momento de inercia, porque para calcular alfa necesitamos saber cuánto vale I. Y el momento de inercia es este, un tercio de ml cuadrado. Lo único que nos hace falta acá es saber cuál es la sumatoria de torques, cuáles son los torques. Y para saber cuáles son los torques tenemos que, primero que todo, dibujar las fuerzas que están actuando sobre esa barra. En otras palabras, lo mismo, las fuerzas que están actuando sobre este lapicero. Entonces, fíjense que yo tengo el lapicero quieto, ¿cierto? Es como si estuviéramos aquí, como si el video estuviera pausado. Está pausado aquí el video y la barra está inicialmente en esta posición. Nadie le está haciendo absolutamente nada a la barra, no la estamos tocando, solamente los dedos simplemente hacen el papel del eje, ¿cierto? Del eje de rotación, pero realmente pues los dedos no están haciendo absolutamente nada en este momento, para el movimiento de la barra. La barra es libre de moverse, es libre de moverse. Entonces, inicialmente la barra está ahí quieta y si uno la suelta, nadie hace que la barra caiga, es decir, yo no la empujo, yo no la voy a empujar. La barra misma va a caer, la barra solita cae, ¿sí? ¿Por qué cae la barra? Porque la barra tiene peso, ¿sí? La barra tiene un peso. La tierra ejerce una fuerza sobre la barra que hace que la barra caiga y rote. Ese peso está aplicado directamente sobre el punto central, el centro de masa de esta barra. Entonces, voy a dibujar el peso aplicado sobre el centro de masa de la barra, que yo creo que es por ahí, ¿sí? Entonces voy a dibujar aquí el peso de la barra, que es masa por gravedad. ¿Listo? El peso directamente aplicado al punto de centro de masa de la barra. Ahora, ese peso está siendo aplicado a una distancia del eje de rotación L medios. Es decir, la distancia entre el eje de rotación, y el punto de aplicación de la fuerza, esta distancia es L medios. ¿Listo? Con esas dos cantidades podemos calcular el torque del peso. El torque es R por F. Recuerden, voy a poner por acá solamente para recordar que el torque se puede calcular como R por F por el seno de teta. R es la distancia de la fuerza al eje de rotación, F es la fuerza y teta es el ángulo entre la distancia y la fuerza.
Entonces, si yo quiero calcular el torque del peso, sería R, que sería en este caso L medios, R, multiplicado por la fuerza, que en este caso es el peso, multiplicado por el seno del ángulo entre la fuerza y la distancia. Pero la fuerza y la distancia son a 90 grados. Fíjense que están a 90 grados. Por lo tanto, el seno de 90 grados es 1. Ya no lo voy a colocar otra vez. Simplemente voy a dejar L medios por mg. ¿Sí? Ya aquí en adelante, toda la fuerza que sea perpendicular a la distancia simplemente es distancia por fuerza. Punto. ¿Listo? Ya no lo voy a colocar nuevamente seno de 90, que ya ustedes lo saben. ¿Listo? Esto que acabamos de calcular es únicamente la magnitud del torque. Recuerden, R por F, seno de teta es la magnitud del torque. Si ustedes quieren la dirección del torque, necesitan hacer la regla de la mano derecha. Hagamos la regla de la mano derecha para este caso. Calculemos la dirección del torque, porque resulta que si el torque queda entrando a la pantalla, vamos a tener que ponerle menos. Y si queda saliendo de la pantalla, lo dejamos como más. Entonces, en este caso, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo va a ser el torque? ¿Positivo o negativo? Es decir, saliendo de la pantalla, positivo, o entrando a la pantalla, negativo. ¿Cómo les queda a ustedes haciendo la regla de mano derecha? Escriban por ahí en el chat. ¿Cómo les queda el torque? ¿Positivo o negativo? Pongan la regla de la mano derecha. Hagan la regla de la mano derecha y definan si el torque va a quedar positivo o si va a quedar negativo. Negativo, dicen por acá. Exactamente. Queda negativo. ¿Cómo lo hacemos? No tengo ahora el otro lápiz. Bueno, entonces ponemos los dedos de la mano derecha en la posición de la distancia L medios. Entonces pongan ustedes los dedos de la mano derecha en L medios. Nadie los está viendo, así que no hay problema. Pongan los dedos de la mano derecha en L medios. Cierren los dedos de la mano derecha hacia donde está la fuerza. Fíjense que la fuerza aquí va hacia abajo, entonces uno pone cierra hacia abajo. Si la fuerza fuera hacia arriba, uno le toca a uno voltear la mano para poder cerrar, ¿sí? Para poder cerrar los dedos. Pero como va hacia abajo, entonces queda así y cierra los dedos hacia abajo. ¿Hacia dónde queda el dedo gordo? Hacia dentro de la pantalla, ¿sí? Hacia dentro de la pantalla. Entonces, el dedo gordo que va hacia adentro de la pantalla quiere decir que el torque queda negativo. Le tenemos entonces que poner un signo menos acá. En la sumatoria de torques, recuérdenlo siempre, en la sumatoria de torques le ponen el signo correspondiente a la regla de la mano derecha. ¿Listo? Ahí le tienen que poner signos. Acá a la aceleración no le pongamos signos, dejémoslo sin signos. ¿Listo? Dejémoslo así. Simplemente positivo y los signos se los ponemos a los torques. De la misma forma en que le poníamos los signos a las fuerzas. ¿Sí? A las fuerzas eran las que les poníamos los signos. Lo mismo acá, a los torques les vamos a poner los signos. Entonces quedaría un tercio de la masa por L cuadrado, que es el momento de inercia, por alfa. Listo, despejemos alfa. Despejemos alfa. Alfa quedaría menos el 3 que está dividiendo pasa a multiplicar 3mg dividido entre el 2 que está ya dividiendo y lo que está multiplicando alfa, que es ml cuadrado, pasa a dividir. ml cuadrado. Aquí faltó algo. Sí, falta acá L en el numerador. Mire, este L que está acá, este L que está aquí yo no lo había puesto. Solamente había dejado mg, pero no había puesto L. Entonces lo coloqué acá. Listo, simplifiquemos lo que se pueda simplificar. ¿Qué se puede simplificar? Masa con masa. Una longitud en el numerador con una longitud en el denominador. ¿Listo? Entonces quedaría como resultado alfa igual a menos 3g dividido entre 2L.
y ya está. Esa es la aceleración angular inicial. Solamente la aceleración angular en este punto, cuando recién comienza, cuando apenas comienza a moverse, la barra se mueve con una aceleración angular de 3g sobre 2L. Negativa. ¿Qué quiere decir el signo menos? ¿Qué quiere decir ese signo menos? Quiere decir que la barra va a rotar de esta manera. ¿Listo? El signo menos quiere decir que la barra va a rotar en sentido horario. En sentido horario, en el mismo sentido de las manecillas del reloj. El reloj corre así. Entonces, esta dirección de movimiento hacia abajo es negativa para nosotros. ¿Sí? Sería más útil o más fácil de aprenderse si fuera positiva, pero no lo es. Entonces, tenemos que aprendernos, acostumbrarnos a que el sentido horario es el sentido de rotación negativo. Esto es por convención el sentido de rotación negativo. Listo, ya tenemos la aceleración angular. Solamente nos hace falta la aceleración lineal. La aceleración lineal se calcula más fácil. Recuerden las fórmulas que nosotros tenemos. O sea, una forma de calcular aceleración lineal es haciendo sumatoria de fuerzas. Pero aquí no nos vamos a complicar con eso todavía. Aquí lo que vamos a hacer es recordar las relaciones entre cantidades angulares y lineales. Recordemos que el arco o la longitud de arco es el radio multiplicado por el ángulo. Que la velocidad angular es el radio multiplicado, que la velocidad lineal es el radio multiplicado por la velocidad angular. Y que la aceleración lineal es el radio multiplicado por la aceleración angular. Entonces, estas fórmulas las vamos a usar mucho en este capítulo. En especial esta tercera. Esta se la tienen que grabar, la tienen que tener ahí en la mente siempre que resolvamos un ejercicio, porque esta fórmula A igual R por alfa la vamos a utilizar bastante. De hecho, la vamos a utilizar aquí mismo. La aceleración igual al radio por alfa. ¿Pero cuál radio? ¿Cuál es R? Alfa sabemos que ya lo tenemos. Menos 3G sobre 2R. No hay problema. ¿Pero cuál radio? Depende. El radio depende de lo que nos pregunten. Acá nos preguntan la aceleración lineal inicial del punto más extremo de la barra, es decir, de un puntico que esté por acá. ¿Sí? En el extremo de la barra. ¿Por qué? Porque en cualquier otro punto la aceleración lineal va a ser diferente. La aceleración lineal depende del radio. ¿Listo? La aceleración lineal depende del radio. La aceleración angular es la misma para todos los puntos de la barra, pero la aceleración lineal es diferente para cada punto de la barra, es distinto. Entonces, acá lo que vamos a hacer es simplemente la aceleración de este puntico por acá, extremo de la barra, de este punto de aquí. Ese punto se encuentra a una distancia L del punto de giro. Esta distancia L hasta acá, hasta este punto, es el punto de giro. Y fíjese que esto puede generar una órbita, una trayectoria circular, un círculo. Puede generar aquí un círculo, ¿cierto? Entonces, esa distancia es L. Por lo tanto, aceleración igual a L por alfa. Y alfa sería menos 3G sobre 2L. L con L se cancelan. Y al final quedaría que la aceleración es menos 3G sobre 2. ¿Listo? Menos 3G sobre 2. Listo. Ya tenemos entonces las respuestas completicas. Tenemos la aceleración angular inicial de la barra y la aceleración lineal inicial de la barra. ¿Por qué hablamos de aceleración inicial? ¿Por qué inicial? O sea, ¿por qué no puede ser la misma siempre? ¿Por qué no puede ser la misma siempre? O sea, ¿ustedes por qué creen que la pregunta del enunciado es precisamente la aceleración inicial, con la que apenas comienza a moverse? ¿Por qué no podemos calcular otra? O sea, ¿por qué no esta? ¿Por qué no cuando viene por acá? ¿Por qué tiene que ser la inicial? ¿O por qué la inicial no más? ¿Sí?
O bueno, otra pregunta, ¿por qué esa aceleración no es la misma siempre? ¿Sí? ¿Por qué esa aceleración no es la misma siempre? ¿Por qué cambia? ¿Por qué creen ustedes que cambia? ¿Qué se les ocurre? Piensen un momento, ¿qué se les ocurre? ¿Por qué la aceleración angular va cambiando cuando la barra va bajando? ¿Por qué no es la misma siempre? Sé que no es fácil de redactar, si quieren escribirlo en el chat, no es fácil de redactar, pero inténtenlo, intenten redactarlo, es importante saber redactar. Bueno, resulta que la razón por la cual la aceleración angular en este sistema está cambiando a medida que la barra baja es porque el torque del peso no es el mismo siempre que la barra vaya bajando. ¿Sí? Para que el torque fuera el mismo, para que el torque fuera el mismo, tendría que pasar esto. Voy a hacer el mismo dibujo de la barra, solo que un poquitico ya más abajo. ¿Sí? Supongan que la barra viene por acá. Esto después lo borro, simplemente lo voy a dibujar acá. Supongan que la barra viene por aquí bajando. Supongan que va por acá. Para que el torque de la barra sea el mismo siempre, para que el torque de la barra siga siendo el mismo, el peso de la barra tendría que estar apuntando así. Tendría que seguir siendo perpendicular a la distancia L medios, para que cuando calculemos el torque, nos quede mg, perdón, nos quede L medios por mg, porque ahí siguen siendo perpendiculares. Pero cualquiera se da cuenta que esto no tiene nada de sentido, ¿sí? O sea, no puede ser que el peso esté apuntando hacia allá, porque la Tierra jamás atrae un objeto en diagonal, ¿sí? En diagonal, la Tierra así no funciona. Si ustedes tiran esto así, si ustedes lo sueltan desde acá, el objeto cae derecho para abajo, ¿sí? Y el objeto no hace esto, no se va en diagonal, ¿sí? El objeto no se va en diagonal, el objeto se va derecho para abajo. Quiere decir que el peso siempre apunta hacia abajo, siempre el peso va apuntando hacia abajo. Entonces, ese peso que dibujé ahí no está bien dibujado. Ese peso toca cambiarlo. El peso ya no es ese. Cuando la barra está un poquito más abajo, como acá, el peso sigue siendo para abajo. Sigue siendo para abajo. Quiere decir que se inclinó el peso con respecto a la distancia. Fíjense, apareció un ángulo de inclinación. Apareció un ángulo de inclinación entre la distancia y el peso que ya no es de 90 grados. Ya no es de 90 grados. Entonces, acá nos toca incluirle al torque el seno del ángulo. ¿Sí? R por F por seno del ángulo. Ahí está el ángulo. ¿Sí? Cuando era 90 grados, pues no lo colocamos porque el seno de 90 es 1, pero ahora tenemos un ángulo teta que no es 90 grados. Entonces tenemos que incluirlo. Y ese ángulo, si ustedes lo notan, cuando el objeto cada vez va bajando más, el ángulo teta va cada vez cambiando. ¿Sí? O sea que va cada vez variando a medida que el objeto, a medida que la barra cae. Quiere decir que el torque está cambiando a medida que el objeto va cayendo. El torque va cambiando a medida que el objeto va cayendo. Entonces, la aceleración angular depende del ángulo teta. La aceleración angular depende del ángulo teta. ¿Listo? Entre más caiga, mayor va a ser la aceleración angular. ¿Listo? Bien.
Listo. Entonces, ¿cómo quedaría la aceleración angular acá? Quedaría, en este caso, quedaría menos L medios mg seno de teta, que es el torque, igual al momento de inercia, 1/3 m por L cuadrado por alfa. Quedaría lo mismo que antes, menos 3G sobre 2L, pero ahora multiplicado por el seno de teta. Ahora lo tenemos que multiplicar por el seno de teta. ¿Listo? Y ese ángulo teta varía entre 90 grados y ¿cuánto? Y 0 grados. Entre 90 grados y 0 grados. Y nosotros sabemos que el ángulo, que el seno de teta, cuando lo graficamos con respecto al ángulo teta, aquí llega a 1, aquí va a 90 grados, va entre 90 grados y nuevamente 0, básicamente cuando vuelva abajo, ¿sí? Cuando llegue abajo, vuelve nuevamente la aceleración, se vuelve 0, ¿listo? Cuando llega abajo, la aceleración se vuelve 0. O sea, ese ángulo varía entre 90 grados y 0, ¿listo? Entre 90 grados entre este punto y este punto. Aquí yo sé que es 180 grados, pero digamos que el efecto acá entre este ángulo de aquí puede ir desde 90 o cuando ya está la barra completamente horizontal, o cuando la barra está completamente horizontal, cuando está acá, cuando la barra está acá completamente horizontal, el peso, masa por gravedad y la longitud van a ser las dos a 0 grados, ¿listo? Entonces, lo importante de esto es que la aceleración angular aquí depende del ángulo teta, ¿sí? Depende del ángulo teta. Para la aceleración inicial, cuando el ángulo teta es de 90 grados, es estos resultados que tenemos acá. Este es el resultado que nos pide el enunciado, ¿listo? Pero la aceleración puede cambiar, ¿listo? Bien. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Cualquier pregunta, escríbanla por ahí por el chat o prendan el micrófono. Listo, entonces voy a borrar esta parte. Voy a borrar esta parte que hice al final. Simplemente era para mostrarles que la aceleración angular cambiaba con el ángulo, o sea, a medida que la barra baja, la aceleración angular va cambiando. Lo importante aquí entonces es que ya tenemos, digamos, la aceleración, ya tenemos la aceleración angular y la aceleración, ya sabemos cómo aplicar sumatoria de torques para calcular aceleración angular. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Esto lo van a tratar de hacer ustedes. Listo, es un ejercicio, digamos, no tan complicado. Vamos por acá, ejercicio. Y el ejercicio dice lo siguiente. Dice, voy a poner aquí el dibujo, ya les escribo el enunciado. Bueno, más o menos por ahí.
A ver, momento. Listo. Entonces, dice el enunciado. Dice, calcule la aceleración lineal del bloque. Calcule la aceleración lineal del bloque de masa M y la aceleración, a ver, un momentico, y la aceleración angular de la rueda. Y la aceleración angular de la rueda. Calcule también la tensión en la cuerda. Listo, entonces este caso es sencillo, es una polea, ¿sí? Una polea de radio R y masa M mayúscula, a la que se le enrolla una cuerda, se le enrolla acá una cuerda, y a la cuerda se le baja por acá una masa M. Entonces, esta masa va a hacer que cuando se suelte la masa caiga y por lo tanto haga que la rueda empiece a girar o que la rueda gire. ¿Listo? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es calcular cuál es la aceleración angular de la rueda, cuál es la aceleración con la que cae el bloque y cuál es la tensión en esta cuerda. Entonces, son las tres cosas. La aceleración con la que cae va la cuerda. Entonces, la voy a dibujar acá. Van a calcular ustedes. Bueno, pongámoslo aquí en verde. Van a calcular ustedes la aceleración angular, la aceleración con la que cae el bloque y la tensión en la cuerda. ¿Listo? Y la tensión en la cuerda. Bueno, la tensión en la cuerda no se la puede dibujar para que ustedes la dibujen. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tienen que calcular. Aceleración angular de la rueda, aceleración con la que baja el bloque y tensión en la cuerda. Calcúlenlos. Cualquier pregunta que tengan, me pueden preguntar, pueden escribir por ahí, por el chat. Voy a escribirles aquí las respuestas, porque creo que es importante que ustedes las tengan. Siempre traten de hacer ejercicios con respuestas. No tiene sentido hacer ejercicios que no tengan respuestas. Yo no recuerdo en dónde fue, pero creo que nos contaban que un profesor de Francia, de la Universidad en París, creo que se llama la Sorbonne, algo así, es una universidad muy, muy prestigiosa, muy conocida, decía que no tiene sentido hacer ejercicios sin respuestas, ¿sí? Que no tenía sentido, o sea, no es algo que se lo digo yo, ¿sí? No es algo que se lo digo yo, se lo dice un profesor con mucha experiencia que en una universidad supremamente prestigiosa, que no tiene sentido que hagan ejercicios sin que ustedes sepan cuál es la respuesta a la que quieren llegar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes no saben cuál es la respuesta, no pueden tener un proceso de aprendizaje. ¿Sí? No pueden aprender. Cuando ustedes se encuentren en sus profesiones, van a tener ejercicios que de pronto no van a saber cómo resolver. ¿Sí? Y no van a saber cómo resolver y van a tener que dedicarle mucho tiempo a resolverlos. Van a tener problemas, no tanto de este estilo de física, sino otros problemas más serios que tienen que dedicarle más tiempo a resolver. Entonces, en ese caso, ya cuando ustedes tengan los problemas, pues les van a dedicar el tiempo a esos problemas que no van a tener solución y ustedes tienen que ingeniarse una solución. Por ahora, mientras estemos aprendiendo, vamos a tratar de hacer ejercicios que tengan solución y ustedes van a buscar ejercicios para aprender que tengan solución y si es posible, ejercicios que ya sepan cómo se resuelven, que tengan un procedimiento. La idea es que ustedes los hagan sin mirar el procedimiento, porque si miran, pues no están aprendiendo. Háganlo sin mirar y si no saben algo o si les da mal la respuesta, van y miran, ¿sí? Pero solamente si ya tienen el proceso ya hecho ustedes. ¿Listo? Entonces voy a escribirles acá la respuesta. Respuesta. Aceleración angular. ¿Qué es esto? Nuestro momentico. 2m sobre m más 2m, creo que es esta. Creo que es esa la respuesta. 2m por g dividido entre r. La aceleración
debe darles 2m sobre m más 2mg, y la tensión les debe dar m mayúscula, m minúscula sobre m mayúscula más 2m por g. Listo, listo, sí, así queda bien. Entonces intenten hacerlas, ¿no? Intenten calcularlas. Cualquier duda que tengan, me preguntan.
Listo, entonces, a ver. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer simplemente es ver qué necesitamos calcular. En este caso necesitamos calcular las dos aceleraciones. Entonces tenemos que incluir las fuerzas que están actuando sobre cada uno de los objetos que se mueven o que tienen algún tipo de ¿cómo decirlo?, de dinámica o de papel en el sistema. En primer lugar, tenemos una rueda gigante de masa M grande mayúscula y radio R. Esa rueda va a girar, ¿sí? Va a girar en torno a un eje que pasa por acá, por el centro de la rueda, ¿listo? Gira de esta manera. Entonces, como gira en torno a ese eje, le ponemos una fuerza, las fuerzas que están actuando alrededor de este disco, de esta rueda o de esta polea. Aquí tenemos una, que sería la tensión, ¿cierto? La tensión sobre esta cuerda. Entonces, la voy a dibujar acá, la voy a poner como en rojo. Voy a ponerla aquí en rojo. Voy a ponerla un poquito más gruesa para que se vea bien acá. Un poquito menos. Bueno, por ahí, dejémosla por ahí. Entonces, esta sería la tensión en la cuerda. Y precisamente es esa tensión la que está produciendo la aceleración de la cuerda. Piense que no hay más fuerzas actuando sobre la polea, solamente está la tensión. Entonces, esa fuerza produce la aceleración angular. Sobre esa fuerza es la que tenemos que calcular el torque. ¿Listo? Sobre esa es la que tenemos que calcular el torque. Entonces, voy a calcular primero que todo, voy a poner acá primero, torques. Torques sobre la polea. ¿Listo? Torques sobre la polea. Entonces, los torques sobre la polea, vamos a hacer sumatoria de torques igual a I por alfa. Entonces, necesitamos el momento de inercia de un disco o de una polea. Tenemos que ir a la imagen de los momentos de inercia y revisar cuál es el momento de inercia de ese disco. Es el momento de inercia de un cilindro sólido, que es un medio de la masa por el radio al cuadrado. ¿Listo? Entonces, el momento de inercia va a ser un medio de la masa de esa polea por el radio de la polea al cuadrado. ¿Listo? Ya tenemos entonces el momento de inercia. Ahora nos hace falta los torques. Nos hacen falta los torques. Entonces pongamos acá. Sumatoria de torques. Volvamos al dibujo y miremos qué fuerzas hay. Solamente está la tensión. Entonces el torque sería únicamente el de esa tensión. Y el torque siempre calcula igual, distancia, que sería en este caso el radio R, y la distancia entre la fuerza y el eje de giro, ¿cierto? O sea, entre la tensión y el punto del centro del disco, que es alrededor del cual está girando el disco, sería la distancia R, distancia, multiplicado por la fuerza, que en este caso es la tensión. Fíjense que no importa si la tensión va para abajo o va para arriba, no importa. En los torques no le vamos a poner signo al torque de acuerdo con la dirección de la fuerza. La dirección de la fuerza no nos interesa para el signo del torque. Simplemente ponemos la magnitud, que es tensión, T, y multiplicado por el seno del ángulo entre la distancia y la fuerza. Pero nuevamente, acá el ángulo entre R y T es de 90 grados. Por lo tanto, seno de 90 grados, 1. Listo. Lo que nos queda es ver cuál es el sentido del torque, si es positivo o negativo. Eso sí lo tenemos que ver. ¿Listo? Entonces, regla de la mano derecha. Ponemos los dedos de la mano derecha en la posición del radio y cerramos hacia donde está la fuerza. ¿Qué signo tiene ese torque? Escriban por ahí en el chat. ¿Cuál es el signo del torque? ¿Positivo o negativo? ¿Sería positivo o sería negativo? El signo del torque de la tensión. ¿Cómo es? ¿Positivo o negativo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Exactamente, es positivo. Positivo hacen R cruz F. R radio F tensión. ¿Hacia dónde queda el dedo gordo? Hacia afuera. ¿Listo? Quedó hacia afuera de la pantalla. Entonces, ese torque es positivo. Listo, ya lo tenemos ahí. R por T igual a I por alfa.
y es un medio de la masa por el radio al cuadrado multiplicado por alfa. ¿Listo? Cancelamos un radio a la izquierda y un radio a la derecha. Cancelamos radio con uno de estos. Y nos queda al final que esto es igual a T igual a un medio de la masa por el radio por alfa. Fíjense que aquí tenemos un pequeño inconveniente. El pequeño inconveniente se ve muy claro. Tenemos tensión a un lado, alfa al otro lado. Tenemos dos incógnitas en una sola ecuación. Esa ecuación no la podemos resolver. ¿Sí? No se puede resolver. Así como está, no se puede resolver. Tenemos tensión a izquierda, alfa a derecha. No se puede resolver. Dos incógnitas, una ecuación. Entonces, necesitamos más ecuaciones. Necesitamos otras ecuaciones para poder resolver el problema. Como nosotros tenemos en el dibujo un disco, pero también un bloque, el bloque también está produciendo movimiento, también se mueve, se acelera, y por lo tanto, a ese bloque también le podemos aplicar alguna ecuación, ¿sí? No será la sumatoria de torques, definitivamente, porque el bloque está cayendo, ¿sí? No nos interesa, digamos, hacerle sumatoria de torques al bloque, pero sí nos interesa hacerle sumatoria de fuerzas para calcular la aceleración con la que cae. Entonces le tenemos que hacer sumatoria de fuerzas. Entonces vámonos a hacer sumatoria de fuerzas al bloque. Segundo, sumatoria de fuerzas para M. Sumatoria no es que voy a escribir fuerzas para el bloque. Fuerzas para el bloque. Entonces, lo que vamos a hacer es sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Eso es lo que vamos a hacer básicamente. Sumatoria de fuerzas. ¿Qué fuerzas aparecen? Entonces dibujemos las fuerzas ahora sobre el bloque. Ya tenemos las fuerzas sobre la polea. Ahora dibujemos las fuerzas sobre el bloque. Una fuerza por acá, que sería la tensión, y el peso hacia abajo. Es cierto, estaban acá como con un color más intenso. Así. Tensión, peso. ¿Listo? Tensión y peso. Bien, ya tenemos la fuerza. Entonces, ¿cómo vamos a tomar los signos de las fuerzas? Lo más conveniente cuando tengamos unos ejercicios de estos de torques es asumir la dirección de rotación, ¿sí? Fíjense que aquí estamos asumiendo la dirección de rotación alfa, o sea, que sea hacia allá, sea positiva, ¿cierto? Que la dirección de rotación alfa es positiva en esa dirección. Entonces, la aceleración hacia abajo la vamos a tomar positiva, ¿sí? Quiere decir que las fuerzas hacia abajo van a ser positivas y las fuerzas hacia arriba negativas. Listo, asumimos un sistema de referencia positivo hacia abajo. Entonces yo les voy a poner aquí el sistema de referencia. X, Y. ¿Listo? Asumimos un sistema de referencia positivo hacia abajo. Entonces, en ese sistema de referencia positivo hacia abajo, que va en la misma dirección del movimiento que creemos que va a tener, que va a tener en este caso, sería masa por gravedad menos tensión. Masa por gravedad menos tensión. Y esto es igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Ya pusimos otra ecuación más. Tenemos ecuación 1, ecuación 2. Pero tenemos todavía un problema. Y es que al poner la nueva ecuación 2, ¿sí? Al poner la nueva ecuación 2, tenemos una ecuación más, pero también otra incógnita más, que es la aceleración del bloque. Entonces tenemos ahora tres incógnitas y dos ecuaciones y parece que nunca fuera a terminar esto. Sí, parece que si pusiéramos otra ecuación más, nos va a salir otra incógnita. Pero resulta que la otra ecuación no nos va a dar más incógnitas, afortunadamente. Nos hace falta una ecuación y es la ecuación que relaciona la aceleración angular de la rueda con la aceleración lineal del bloque. ¿Sí? Es decir, nos hace falta la ecuación que nos va a relacionar esta aceleración de acá con esta aceleración de aquí. Y esa ecuación es una ecuación que vimos en cinemática.
y que luego volvimos a ver en leyes de Newton, ¿sí? Y otra vez volvemos a ver acá. Les voy a poner aquí relación entre A y alfa. Entonces, la relación entre A y alfa, ni siquiera voy a escribir, voy a ponerlo aquí al frente de una vez. La aceleración angular, perdón, la aceleración lineal es igual a la aceleración al radio por la aceleración angular. ¿Listo? El radio por la aceleración angular. Voy a ir al dibujo para explicar por qué la aceleración del bloque es el radio de la polea, por qué la aceleración del bloque que está abajo, que no tiene nada que ver, digamos, no, digamos entre comillas, no está pegado a la polea, se escribe como en términos del radio de la polea y de la aceleración angular de la polea. ¿Por qué podemos hacer eso? Voy a volver al dibujo para explicar esta parte, ¿listo? Pero antes que nada, esta es la ecuación 3. Con esta ecuación ya completamos el sistema, ya no tenemos que ponernos a escribir más ecuaciones, ya tenemos 3 ecuaciones, ecuación 1, 2, 3 incógnitas, tensión alfa A, 3 incógnitas. Voy a ir para arriba. ¿Por qué la aceleración del bloque se escribe en términos del radio de la polea y de la masa de la polea? Porque resulta que un punto por acá, resulta que un punto por aquí en el círculo, en la polea, tiene una velocidad que apunta aquí hacia abajo, ¿cierto? Hay una velocidad que apunta hacia abajo. Esa velocidad es la velocidad v tangencial, o lo que nosotros llamamos la aceleración lineal. Y esa aceleración sí se puede escribir como r por alfa. Esa aceleración de ese punto de la rueda, esa sí no tiene pierde, ustedes ya lo saben, esa se puede escribir como r por alfa. ¿Listo? La aceleración de ese punto sobre la rueda. Ahora, ¿cómo relacionamos esa velocidad? Perdón, aquí yo puse B. Aquí yo puse, permítame un segundo, voy a borrar este alfa, voy a poner R por omega, pero también se puede escribir como aceleración R por alfa, ya en términos de aceleraciones, ¿no? Entonces, ese puntico baja con una velocidad B, que se puede escribir como R por la velocidad angular de la rueda, pero también la aceleración de ese punto se puede escribir como R por alfa, ¿listo? Eso es lo que vimos en cinemática. Ahora, ¿cómo relacionamos la velocidad y aceleración de ese punto sobre la rueda con la del bloque? La relación no es tan directa en cierta forma y se puede escribir o se puede decir que la aceleración de ese punto es la misma aceleración del bloque cuando la cuerda es una cuerda inextendible, cuando la cuerda no se deja estirar, ¿sí? Cuando la cuerda no se deja estirar, ni tampoco contraer, naturalmente, ¿sí? Si, por ejemplo, la cuerda se dejara estirar, ¿sí? Si fuera elástica, puede ser que la masa M baje con una velocidad mayor, puede ser, o con una velocidad menor, o puede ser que la cuerda, si se está enrollando en vez de estar soltándose, si la cuerda se está enrollando, puede ser que la cuerda se estire y el bloque no se haya movido todavía, ¿sí? O sea, puede ser que la velocidad aquí en el punto de la rueda sea distinta a la velocidad del bloque M, pero eso en el caso en que la cuerda sea, se deje estirar, sí, se deje estirar. Pero si la cuerda no se deja estirar, si la cuerda es rígida, es inextendible, entonces lo que baje el bloque es lo mismo que baja la cuerda. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Listo? ¿Se acuerdan cuando decíamos las ligaduras y decíamos la aceleración de este es la misma aceleración de este? Bueno, eso es porque la cuerda no se dejaba estirar. En este caso lo mismo, si la cuerda no se deja estirar, este punto de la rueda baja con una aceleración igual a la aceleración del bloque. Por eso podemos hacer la relación directa entre esta aceleración del bloque y esta aceleración de acá, R por alfa. ¿Listo? Por eso podemos decir que A es igual a R por alfa. Si esto no está muy claro, pregunten. ¿Listo? Si no está muy claro, por favor, pregunten, porque digamos que esta parte es importante, ¿sí? Tienen que tenerla clara, esta parte. Listo, si no, entonces piénsenla después ustedes, que pronto seguro que la van a entender, seguro que la van a entender, y si tienen de todas maneras alguna duda, me preguntan. Bien.
Listo, entonces ya tenemos la relación entre la aceleración del bloque con la que cae el bloque y la aceleración angular de la rueda. Tenemos ya tres ecuaciones, tres incógnitas. Ya podemos resolver el problema. Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? Podemos, por ejemplo, sumar 1 y 2. Yo lo veo así directo porque en la ecuación 1, la tensión está positiva y en la ecuación 2 está negativa. Entonces, si los sumamos, se van a cancelar las tensiones. Entonces, voy a poner por aquí. Sumamos 1 y 2. Entonces, sumemos esas dos. ¿Cómo nos quedaría sumando 1 y 2? Quedaría masa por gravedad y al otro lado sería 1/2 de mr por alfa más m por a. Listo, ahí vamos. Ahora, reemplacemos la aceleración que está escrita en 3, en la ecuación 3, la reemplazamos ahí. Es decir, esto lo vamos a poner acá. ¿Listo? Lo vamos a poner ahí. Se puede escribir acá. Reemplazamos 3 y nos quedaría mg igual a 1/2 de m mayúscula r alfa más m minúscula por a, pero la aceleración es r por alfa. M minúscula por a, que sería r por alfa. Listo. Ya tenemos entonces una ecuación en la que solamente hay alfa. Lo único que tenemos que hacer es despejarla, ¿cierto? Solo hay que despejarla de ahí. Entonces, factoricemos lo que podamos factorizar. Podemos factorizar R y alfa, ¿cierto? En la parte izquierda al igual, este R alfa y este R alfa lo factorizamos. Entonces quedaría masa por gravedad y al otro lado factorizamos R por alfa. Entonces aquí sería 1/2 de M. Dejémoslo así. 1/2 de M más M minúscula por R por alfa. Y sí, también voy a factorizar 1/2. Fíjense una cosa, 1/2 está aquí acompañando a la masa mayúscula, pero no está en la masa minúscula. Entonces, uno diría, no lo puede factorizar, pero sí se puede factorizar también. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que al factorizar 1/2 de acá, como aquí no está, tenemos que multiplicar acá por 2, para que cuando volvamos a multiplicar por 1/2 quede 1 y no nos vaya a afectar este término. Entonces, lo que voy a hacer entonces es decir, ya escribí acá, masa por gravedad igual, factorizo 1/2, 1/2 lo estoy factorizando. Y dentro me quedaría m solita porque ya le factoricé el 1/2, y a la m minúscula, como estaba 1, voy a ponerle 2m. ¿Listo? Y me quedaría así. Y aquí r multiplicado por alfa. Bien, entonces quedaría ya de esta manera. El 1/2 lo paso a multiplicar al otro lado y despejo alfa. Entonces alfa me quedaría 2mg dividido entre m mayúscula más 2m por r. Entonces ahí lo único que hice fue despejar alfa. Y para que quede como está en la respuesta, simplemente lo voy a organizar un poquito. Voy a poner acá 2m dividido entre m mayúscula más 2m minúscula. Y aquí g sobre r. Y queda exactamente igual a la respuesta, ¿cierto? Igualito a la respuesta. Listo, ahí ya calculamos alfa. Ya calculamos alfa. La aceleración lineal A, la aceleración con la que cae el bloque, se calcula muy sencillo con la ecuación 3, ¿cierto? La ecuación 3, si uno multiplica R por alfa, ya le da A. Entonces pongamos aquí. Reemplazamos alfa en la ecuación 3 y quedaría la aceleración como 2m sobre m más 2m por g. El R ya no aparece. Un momentico, no aparece. El G solo aparece sola, ya no aparece el R, porque como alfa por R nos da A, entonces R se cancela con el otro R y nos queda simplemente G. Nos queda así la aceleración. ¿Listo?
Entonces ya tenemos aceleración angular, aceleración del bloque. Ya calculamos dos. ¿Listo? Fíjense que para eso necesitamos torques y necesitamos fuerzas para el bloque. Y después saber cuál es la relación entre la aceleración angular de la rueda y la aceleración con la que cae el bloque. Esas tres cosas las necesitamos. Entonces la tensión, déjenme ver de qué ecuación la podemos calcular más fácil. Definitivamente de la 1, de la ecuación 1. Un medio mr por alfa de 1, tensión es un medio mr por alfa, es decir, un medio mr por alfa. Alfa es 2m sobre m más 2m g sobre r. Entonces ahí simplificamos todo lo que se pueda simplificar. Por ejemplo, el 2 con el 2 lo podemos cancelar, el radio con el radio lo podemos cancelar y ya no se puede cancelar más nada. Entonces quedaría tensión igual M minúscula, M mayúscula sobre M mayúscula más 2M minúscula por G. Y listo, ya tenemos la tensión. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido muy bien? Tenemos acá la tensión, la aceleración por acá. Y la aceleración angular por aquí. Listo, ya está. Ya está. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Listo. Ya para terminar, una recomendación final. La recomendación es que acá nosotros siempre tenemos normalmente un cuerpo rígido, un bloque o dos bloques, un cuerpo rígido. Normalmente tenemos o una polea, una esfera, una barra, cualquier objeto, cualquier cuerpo rígido que nosotros vamos a identificar con una masa M mayúscula, ¿cierto? M mayúscula. Y los bloques los vamos a identificar con masas M minúsculas, es decir, M, M1, M2, etc. M3, ¿sí? Siempre con masas M minúsculas. Entonces, siempre ha habido un inconveniente en cuanto a las masas, y es que la masa M mayúscula, como ustedes la hacen rápido, a veces empieza a perder su forma, ¿sí? Empieza a perder su forma. Inician con la masa M mayúscula, ¿sí? Inician con la masa en mayúscula, toda bien bonita, y ya después en el proceso lo hacen rapidísimo, ¿no? Entonces empiezan a cambiar, se empiezan a mutar, empieza a mutar, empieza a mutar, y termina siendo una masa M minúscula, ¿sí? Entonces evolucionó de la masa M mayúscula a una masa M minúscula. Entonces se les confunde totalmente en el ejercicio la masa, ¿sí? Ya no saben ni de dónde va, ni qué masa es, si es la masa M mayúscula, es la masa M minúscula. Yo tampoco me doy cuenta ni sé qué masa es la que están colocando, lo único que sé es que la respuesta no les dio, ¿sí? Entonces, a veces se confunden porque tienen la tipografía, la van cambiando en la medida que hacen el ejercicio y queda un desastre al final, o sea, no se sabe ni de dónde son las masas, y ya es muy difícil después eh, identificarlas, ya toca volverlo y hacerlo otra vez, ¿sí? Entonces, la recomendación acá es que tengan mucho cuidado cuando escriban M's, ¿sí? Las masas, M mayúscula, háganla bien, como una mayúscula, de verdad, ¿sí? Y la masa minúsculas, escríbanlas como M minúsculas, ¿listo? Y no vayan cambiando la M hasta llegar a una M minúscula, ¿listo? Bien, eso sería todo. Entonces, pues, la próxima clase vamos a hacer más ejercicios y empezamos a ver energía de rotación. Empezamos a ver, un momentico, perdón. Y empezamos a ver energía de rotación, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa con un objeto cuando está rotando? ¿Cómo es la energía de ese objeto? Básicamente pasamos de la parte de sumatoria de fuerzas que vimos perdón, no, sumatoria de torques, como la parte de leyes de Newton,
Pasamos como a trabajo y energía, pero ahora para el cuerpo rígido. Sí, vamos ahora a trabajo y energía, pero para el cuerpo rígido. ¿Bien? Listo. Entonces, que estén muy bien, que tengan buen día. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.